Hola, buen día. Mi nombre es Enrique Urías y junto con mi novia Estrella Espinosa nos dedicamos a impartir conocimiento en materia de educación financiera utilizando un lenguaje accesible y sin tanto tecnicismo para que las personas entiendan temas relacionados con el dinero. Esta es la segunda parte de un video que habíamos hecho sobre emprendimiento y nos quedamos a la mitad. Estamos tratando de que los videos no sean muy largos para no agobiar a la gente con tanta información de golpe. Lo que queremos es que se enganchen con estos videos, le entiendan, forme parte de su cultura general los temas relacionados con el dinero y que se familiaricen y no tengan miedo a la toma de decisiones relacionadas con sus finanzas. En el video pasado hablamos sobre emprendimiento y además del tema de la planeación, el plan de negocios, tener una idea, innovar, llevar a cabo temas como análisis FODA, encuestas, tener a la mano el tema del branding, el logotipo, la marca, el eslogan, tener identificados qué colores vamos a utilizar para nuestra publicidad, cosas relacionadas con el sitio web, el hosting, el almacenamiento, etcétera. Hay que hablar del tema financiero también. En temas de las finanzas del negocio hay que tener en cuenta los puntos que aparecen en pantalla, la administración del negocio, cómo se va a llevar a cabo la organización y la toma de las decisiones, qué va a hacer cada persona dentro de la empresa, cómo se van a llevar a cabo los procesos, los pasos y las etapas del qué se hace dentro del negocio. Hay que llevar a cabo contabilidad, registros de las transacciones monetarias para emitir estados financieros y tomar decisiones. Hay que llevar a cabo un control interno, o sea, llevar controles de todo lo que ocurre en el negocio para que todo se encuentre estandarizado y que el negocio funcione de manera adecuada. Que claro, estos mecanismos del control interno va a ser decisión de cada emprendedor como tal o de cada encargado de la empresa. Hay que tener en cuenta los temas relacionados con nóminas y recursos humanos, el elaborar un contrato laboral, procurar que a los empleados se les esté pagando sus respectivas prestaciones y no estar contra la ley del seguro social ni la del trabajo para que todo esté en regla y no tengamos problemas con la Secretaría del Trabajo o con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se tienen que elaborar recibos de nómina, se les tiene que descontar ISR, tenemos que respetar el tema de la jornada de las 8 horas, procurar que al personal se le capacite, que se le pidan los documentos para tener su expediente completo, entre otros. Hay que tener muy presente cómo va a ser la organización legal y jurídica, si se va a tratar de una persona física o una persona moral, si va a ser una persona moral, cuál va a ser su régimen de capital, si va a ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificada, o si va a ser una persona física, en qué régimen fiscal va a tributar, por ejemplo. En temas relacionados con los empleados se tiene que tener en cuenta lo siguiente, el tener empleados es un poco más delicado de lo que uno piensa. Yo sé que en la práctica normal el negocio o es informal y a los empleados les pago en efectivo, los pongo a trabajar 12 horas, no les doy día de descanso y listo, pero no, para evitar tener problemas legales porque hay que estar conforme a lo que diga la ley del trabajo y las leyes de la seguridad social, tenemos que tener identificado para tema financiero cuánto nos está costando nuestro empleado, porque no nada más nos cuesta su sueldo, nos cuesta la seguridad social que vamos a pagar y nos cuesta el impuesto estatal sobre nóminas que vamos a pagar. Así que si por ejemplo yo tengo un empleado al que le pago 10,000 al mes, la seguridad social cuesta aproximadamente 35% de ese sueldo, o sea, 3,500 pesos mensuales. Además de eso, hay que pagar un 3% de impuestos sobre nómina. ¿Qué significa? Que del 100% de los 10,000 pesos aparte va a costarme otro 38% en tema de impuestos. O sea, el empleado que según yo me iba a costar 10,000, ahora me va a costar 13,800 pesos. Hay que contemplarlo en temas de los costos del negocio para saber cómo va a repercutir en nuestras utilidades. A la hora de seleccionar a los empleados que vamos a contratar hay que hacer entrevistas y hay que tener un proceso de reclutamiento. Hay que elaborarles contratos laborales. La contratación no debe ser de palabra, tiene que estar por escrito y lo que diga el contrato no puede estar en contra de la Ley Federal del Trabajo, donde en la Ley Federal del Trabajo en las prestaciones laborales se mencionan los mínimos que se pueden brindar por ley. Si una empresa desea dar prestaciones superiores, está bien, eso lo hace más competitiva frente a otras empresas. Así, si el mínimo son 15 días de aguinaldo y yo digo, ok, en mi empresa damos 16 días de aguinaldo, los empleados a la hora de buscar empleo lo consideran, mira, esa empresa paga más aguinaldo, aunque sea un día extra. Y dicen, yo prefiero trabajar entonces con él que con aquella otra empresa.
Para evitar problemas con los empleados hay que tener un reglamento interno de trabajo sobre lo que se puede y no se puede hacer en el mismo. Una vez que les paguemos a los empleados hay que darles recibos de nómina. Los recibos de nómina van a ser CFDIs, que en otro de los videos hablamos sobre los CFDIs o los comprobantes fiscales digitales por internet. Y hay que contemplar asegurar a nuestros empleados, darlos de alta al IMSS y nosotros darnos de alta al IMSS como patrones para que el trabajador brinde de atención médica, subcuenta de ahorro para el retiro y subcuenta de la vivienda. En temas de la distribución de los bienes y servicios, tenemos que tomar en cuenta cosas como cuáles van a ser los modos con los que nuestros clientes se van a enterar de que existimos y vendemos el producto. Asimismo, vamos a identificar cuáles van a ser los canales de distribución de estos productos, cómo vamos a hacerle llegar al cliente los artículos, si van a ser de manera física, si van a ser de manera remota, si lo que vamos a brindar es un bien físico, si vamos a brindar un servicio, cómo va a ser la atención al cliente, cómo va a ser los mecanismos para cobrar, si solo aceptaremos efectivo, también transferencias, pagos con tarjeta, si vamos a ofrecer créditos, si va a ser todo de contado. Tenemos que tomar en cuenta temas como la presencia en las redes sociales, cuál va a ser el plan de mercadotecnia con el que vamos a publicitarnos o promocionarnos para que la gente sepa de promociones, de ofertas, de la existencia de nuestros bienes. Y también hay que tomar en cuenta de que si yo voy a tener un negocio y no voy a innovar, hay que ver qué va a ser diferente a mi negocio de otros o qué va a ser diferentes a mis productos de otros. Porque, por ejemplo, si yo vendo algo y 100 empresas venden lo mismo, ¿por qué la gente va a preferir venir conmigo que con otras personas? A ese distintivo, ya sea que sea nuestra atención al cliente, si nosotros creamos el producto o servicio, la calidad del mismo, ya sea que va a ser único, ya sea que algo lo va a hacer diferente, ya sea que vamos a atender a la gente de mejor manera, ya sea que brindamos cosas adicionales o gratis, además del servicio bien principal, a eso se le llama valor agregado. También, siendo un emprendedor, empresario, negocio, hay que tener en cuenta que hay que tratar de estar en constante crecimiento. Si yo voy a llevar un control financiero, administrativo y planear, tengo que visualizarme a futuro. Por ejemplo, si soy una tienda de abarrotes, no me voy a mentalizar una zona de confort donde me voy a quedar estancado siendo 30 años la misma tienda de abarrotes del mismo tamaño, con la misma cantidad de inventario, con la misma cantidad de clientes, ofreciendo exactamente el mismo bien o servicio y siendo un empresario del mismo tamaño. Si hace 20 años tenía 2 empleados y hoy sigo teniendo 2 empleados, si no me visualicé a abrir más sucursales, a incrementar mi inventario, a ampliar los métodos y formas de pago, a ofrecer crédito, a hacer convenio con otras empresas, a aperturarme a contratos con más clientes, más proveedores, no importa cuán pequeño sea, cuán pequeño sea un negocio, se puede aspirar a más siempre. Aquí puse una lista, se pueden abrir sucursales. Si de repente yo tengo una tienda de abarrotes en mi colonia, pero puedo abrir otra en un lugar donde veo que les hace falta a las personas y me funcionaría, está bien. Si en un punto yo compro otro negocito para adquirirlo, hablamos de fusión de sociedades. Si de repente yo tengo socios y nos peleamos y el negocio no va a cerrar, podemos optar por separarlo. Si de repente yo tengo un negocio, alguien tiene otro y deseo asociarme con ese otro negocio solamente para brindar el servicio para una ocasión o a un cliente en particular, hablamos de asociaciones en participación. También vamos a tener que optar cuando sea necesario por los cambios del régimen fiscal. Cuando el negocio esté creciendo y pasemos de ser un RIF o un reciclo a escalar actividades empresariales u otros regímenes fiscales diferentes. O en caso de regímenes de capital, si yo soy una persona física con un negocio propio y escalo a adquirir socios para evolucionar a una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad anónima, entre otros. Y ya en un punto muy, 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 muy amplio, si soy ya una empresa grande y voy a optar por ser aún más grande, existe la capitalización a través de la bolsa de valores. Si yo tengo muchísimo dinero y deseo aceptar capital de desconocidos, me podría dar de alta la Bolsa Mexicana de Valores para comercializar mis acciones en la bolsa de valores y que a través de las casas de bolsa la gente compra acciones y yo figure en el mercado de valores.
Eso sí, lleva un montón de obligaciones que en videos posteriores podemos platicar sobre ello. Asimismo, si de repente yo me alío con otras marcas y de repente yo hago estrategias de venta en combinación con alguien más, hablamos de las famosas alianzas estratégicas. Y para temas de hacer cuentas y echar números, debemos de identificar temas relacionados con los costos. Esto nos va a servir el aplicar matemáticas para calcular cuál es el valor de adquisición o creación de mi bien o servicio para saber a qué valor lo vamos a vender. Si nosotros creamos nuestra mercancía, vamos a tomar en cuenta la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Por ejemplo, si yo vendo sushi, la materia prima serían los ingredientes, la mano de obra, el sueldo del que lo cocina y los gastos indirectos de fabricación, la proporción de agua, de luz y de gas del negocio que nos van a cobrar al mes para poder hacer sushi. ¿Qué es lo que hay que calcular? En este ejemplo del sushi hablamos de que había tres elementos del costo. Podría ser que tal vez solamente haya un elemento del costo. Yo compro un artículo que simplemente voy a revender. Lo que vamos a calcular en esos dos supuestos es el costo de venta. ¿Cuánto pago yo por adquirir o crear el bien o servicio que más adelante voy a vender? Voy a estudiar a la competencia para determinar cuál va a ser el precio de venta que yo voy a elegir y en base a eso sabré el margen de la utilidad. Si a mí, al sacar números, saco cuentas de que hacer un platillo de sushi me cuesta a mí 35 pesos con todo y todo lo que conlleva y yo veo que allá afuera el platillo de sushi lo venden a 80, tengo un panorama para ponerlo desde 35 pesos con un centavo hasta 79 pesos con 99 centavos para así, aún siendo más barato que la competencia y por darme competitivo, sigo generando ganancia. Y claro, esos montos son ya con los impuestos incluidos. ¿Cuáles? El IVA y el IEPS. ¿Qué significa? Que a los 79.99 le vamos a quitar el IVA y el IEPS para saber cuál va a ser mi precio de venta antes de impuestos y saber mi ganancia. Y una vez identificado lo que yo pagaré al mes de sueldos, de agua, de luz, de internet, de telefonía, entre otros, yo necesito saber cuando ya identifico mi precio de venta, mi costo de venta, mi ganancia por artículo, voy a poder calcular cuántos artículos hay que vender para cubrir los gastos fijos del mes. Eso se le llama punto de equilibrio y en nuestros talleres platicamos sobre ese tipo de temas. Y con esto terminamos este video. Les agradecemos por haberse quedado y haberlo visto completo. Si les agrada que platiquemos sobre este tipo de temas financieros en un lenguaje entendible, háganoslo saber comentando, compartiendo el video, poniéndole like o me gusta como se denomine y con mucho gusto yo Enrique Urias Godínez y mi novia Estrella Espinosa vamos a seguir subiendo contenido en materia de finanzas personales. Muchas gracias.